Un hermoso y bendecido lunes, ya el día número 2 de esta semana, y como hemos estado viendo, fe contra todo pronóstico. Y hoy el subtítulo en este segundo día de la semana, transmitir la palabra de Dios. Ese es el propósito, ese es el concepto, ese es el llamado para aquellos que conocemos en sí la palabra del Señor. Es transmitir, darle avance a la obra de Dios, pero hablando siempre la verdad y no conforme yo me sienta bien, sino conforme a tocar el corazón de aquel pecador para que venga en arrepentimiento a los pies de Cristo. No porque yo quiera ganarme la gloria, sino que la gloria sea para mi Dios, que Él es el dueño y Él es aquel que inspiró esta palabra. Y hoy, para ver este hermoso subtítulo, transmitir la palabra de Dios, una vez más, está aquí acompañándome mi compañero y mi amigo, mi colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, gracias por el recibimiento, de verdad que yo creo que los más beneficiados somos nosotros, pastor. Amén. Los más beneficiados el estar aquí. Así es que, pastor, gracias por la invitación y un gusto, pastor, y un gozo poder venir y un privilegio poder venir a compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos y hermanas que siempre son fieles con nosotros y con el Señor, porque están siempre pendientes de la lección. Así es. Gracias, pastor, por la invitación. Bueno, ¿qué le parece, pastor, si vamos a la oración? Vamos a entregarnos en las manos de Dios. Bendito Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, Padre mío, porque nosotros reconocemos que en nosotros no hay ningún mérito. Que estamos aquí, Señor, por tu amor, por tu misericordia y los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito Dios, pedimos que nos acompañes hoy, Señor, con el estudio de la escuela sabática, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Denos sabiduría, Padre mío, llénanos con tu Santo Espíritu y danos gracia para poder trazar correctamente tu palabra a la luz de tu palabra, bendito Dios. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Padre mío. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están con nosotros hoy estudiando la escuela sabática, Señor. Alumbra su entendimiento, Señor. Quita todo obstáculo que hay en su mente y su corazón y que impida que ellos puedan entender tu palabra. Permite que tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor. Amén, pastor. El tema de hoy es transmitir la palabra. Yo creo, pastor, que nosotros como cristianos, nuestro deber no es solamente estudiar la palabra. Nuestro propósito y nuestro deber hacia con los demás es transmitir la palabra de Dios. En la lección de ayer vimos solo la palabra de Dios. En esta lección vemos transmitir la palabra de Dios. Y eso es importante, que nosotros estudiemos y que hemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero que no nos quedemos nomás con eso. A veces pensamos que estudiar la palabra y es quedarnos con ella. No, tenemos que compartirla, transmitirla a aquellos que no conocen, alumbrar con esa luz que se nos ha dado, alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Y ese es el punto principal de estudiar la palabra de Dios, transmitirla a aquellos que no la conocen. Pero a veces nosotros pensamos que solamente estudiarla y ya. No, yo creo que si estudiamos la palabra
y no la transmitimos o no la compartimos a quien la necesita, yo creo que no tiene ningún caso o propósito estudiarla. Porque no estamos engordados nosotros nada más, pero no estamos beneficiando a nadie, no estamos compartiendo el pan espiritual que es la palabra de Dios con aquellos que necesitan conocer este mensaje. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Versículo 4 del 1 al 6. Segunda de Corintios 4 del 1 al 6. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien hemos renunciado al oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios, que si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos, por Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermosa la palabra de Dios, que nuestro énfasis, pastor, yo creo como cristianos, es compartir el mensaje. Ese es el fin de estudiar la palabra de Dios, que no nos quedamos solamente con lo mucho o poquito que estudiamos, que lo poquito que estudiamos o lo mucho, compartámoslos con el vecino, con el compañero de trabajo o con la iglesia. Ese es el mensaje principal, compartir y transmitir la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Qué linda la palabra, pastor, que sabemos que en el transmitir la palabra de Dios a la de los demás, vamos a tener luchas, y muchas, porque entre más se predique el mensaje, más el diablo va a poner trabas para que el mensaje no se predique, para que este mensaje no se transmita a otros. Y Satanás va a intentar y encargarse de cegar la mente de los demás para que el mensaje no llegue hacia los demás. Pero nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos permite para presentar el evangelio. Que no nos preocupemos de lo demás, porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos ayuda, no tenemos que preocuparnos. Si la gente no lo quiere escuchar, nosotros no nos preocupemos. Sigamos adelante. No intentemos convencer a nadie, porque quien convence y quien añade a su iglesia es el Señor a través de su Santo Espíritu. Luego sigue diciendo, abajo los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe. Se hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado, tan solamente por esforzarse
a traducir la palabra de Dios. Y podemos pensar, los tiempos han cambiado, no. Sí, sigue habiendo persecución, sigue habiendo maltrato, sigue habiendo encarcelamientos, se sigue matando a los cristianos que predican la palabra de Dios, se sigue persiguiendo a aquellos que intentan transmitir el mensaje a un pueblo que perece. La verdad, pastor, que ver a estos, cuando menos en este momento, a Wycliffe y a Tyndale, hombres que aún podemos decir en la oscuridad de lo que era la palabra del Señor, en el cual Wycliffe buscó de una manera u otra ese libro o esos escritos originales, poder ponerlos en un idioma en la cual su gente conociera. O sea, el deseo, cómo nace en realidad cuando llega la palabra de Dios a uno, cómo nace ese deseo de transmitir, de dar, no de uno, sino de Dios. Y vemos que aunque Wycliffe buscaba poder redactar palabra por palabra a un idioma original de lo que era, en ese caso, su ciudad, su país. Asimismo, a él pues buscó este poder religioso acabar con él, y acabaron con él. Él murió en realidad entregando la verdad, hablando la verdad. Y así fue con Tyndale. Tyndale, cuando él empezó a ver esos libros originales, empezó a ver los escritos de Wycliffe, encontró como ciertas partes del cual Wycliffe había traducido, y él quiso corregirlas. Tanto así que la historia nos cuenta que se quemaron muchos ejemplares en ese tiempo, muchos. Este poder religioso empezó a querer realmente acabar y tener a la sociedad, al mundo entero en oscuridad acerca de esta verdad. Pero Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. El Señor levantaba a uno y levantaba a otro, e iba en sí dando a conocer esta verdad, y que hoy en día podemos decir gracias a estos grandes hombres reformadores, a estos hombres que no les importó dar su vida. Hoy en día hablamos de fe, pero en realidad, ¿tendremos esa fe que tuvieron estos hombres? ¿Tendremos esa fe aunque venga la amenaza de la muerte? ¿Realmente persistiremos en lo que creemos y en lo que realmente Dios nos ha enseñado, Dios nos ha transmitido, Dios nos ha dado? ¿Cómo es de que estamos transmitiendo estas verdades? Estos hombres, aún a través de los escritos, a través de sus exposiciones, pero más que nada, el transmitir la palabra de Dios fue dando su vida por estas grandes verdades que el mundo desconocía y que en sí estaba solamente dirigido por ciertos líderes religiosos, pero que nada que ver con la palabra de Dios. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco más adelante conforme avancemos los días. Hoy apenas estamos en el segundo día de esta semana. Y bueno, ahí tenemos ya una cita de El conflicto de los siglos, la página 252 y 253. Miren cómo dice ella. Era en la lengua de Israel, decía Tyndale, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra. Vean hasta dónde Tyndale estaba llegando.
O sea, ¿por qué? Porque pues solamente se decía que solamente estos creyentes religiosos, Roma, era la única iglesia que podía interpretar o podía demandar o mandar de qué manera se tenía que hacer el servicio, o eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios. Y por eso Tyndale escribe esto: ¿no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Mira las comparaciones, lo interesante. ¿Por qué? Porque era lo que él buscaba, que la gente despertara, que la gente se diera cuenta de cómo venían los engaños, cómo estaban llegando o estaba llegando la palabra de Dios a la sociedad. Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna, porque pues sí, en latín no se podía. Muchos lo entendían, los que hablaban el idioma, pero otros no sabíamos. Yo todavía me recuerdo cuando yo era monaguillo de la iglesia, la Biblia pendía agarrada de una cadenita colgando ahí en un estante, y todo era un idioma que pues por más que a veces a mí se me encontraba allí viendo y hojeando, no le entendía, pero sí me llevaban mis regaños porque eso era sagrado, no había que tocarlo, no había de qué manera hojearla, porque para ellos, solamente ellos, los sacerdotes, tenían el derecho de abrirla, de tocarla, de hojearla, pero uno no. Entonces, creo que Tyndale fue uno de los hombres que aún a la amenaza de la muerte no tuvo temor, sino que él entregó realmente lo que él sentía que debería entregar. Transmitió aún con su propia vida el mensaje que Dios le había entregado a él en su corazón, para que así diera testimonio de la verdad que él había escudriñado. Miren, miremos esta otra cita, el discurso maestro de Jesucristo en la página 32. Dice: grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. ¿Ves? Van a venir esto. Hoy en día no la sufrimos. Sabemos que hay unos que están sufriendo. Sabemos que hay países que han matado infinidad de cristianos. Sabemos que hay familias enteras que están siendo perseguidas por predicar la verdad, por hablar de la palabra de Dios, por hablar de Cristo, como fue en aquellos tiempos del libro de los Hechos. Asimismo, hoy en día esa persecución un día va a venir más acérrima, más dura, y que pues, ¿qué vamos a hacer? Como dice la lección, es una lección de conflictos, pero en los conflictos siempre hay que tomar esas decisiones: o me sirves o no sirves para lo que Dios te está llamando. Por eso ella dice: mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. ¿Ves? O sea, porque no es nomás, es de que bueno, fuiste bueno, entrega tu vida, dalo todo y en el cielo se te va a recompensar. No, aún aquí es verdad que aquí también recibimos recompensas. Aquí también recibimos en sí las bendiciones de Dios. Es aquí donde también se nos beneficia, y aún el poder de Dios se ve y se ha visto en muchos milagros que Dios ha hecho para el hombre, para el cristiano. Es así como el testimonio que recibimos del Señor nos da la fuerza para hablar la verdad y no callar la verdad, pero tampoco vamos a hablar mentira. Por eso, ese llamado que Dios hace a través de su palabra y a través de sus siervos. Miremos esta última cita del deseado de todas las gentes, página 626. Dice: la siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. O sea, la verdad
esa semilla somos nosotros. Pero para que esa semilla dé fruto, debe de morir. Y es donde muchos no queremos. Y no hablo de una muerte física, sino de una muerte de tu vida espiritual, en la cual estabas llevando y que ahora eres vivificado en esta vida del Señor, en el Espíritu Santo. Por eso ella dice, antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y esto es lo que hoy en verdad que se ve. El cristianismo está lleno de doctrinas. El cristianismo no puede ponerse de acuerdo, aunque a veces sea la misma palabra de Dios o por siempre es así, pero no hay acuerdos. Cada quien tiene sus doctrinas, cada quien cree lo que quiere creer, cada quien hace lo que se le dice que haga, pero menos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Por eso yo te quiero invitar en esta hora a que en verdad transmitas la verdad de la palabra de Dios, que transmitas esa vida que Cristo llevó y nos ha mostrado a través de su libro sagrado. Es así como poco a poco vamos a ir buscando y acrecentando nuestra vida espiritual para alcanzar los propósitos divinos. ¿Quieres tú en realidad crecer en el Señor? Vive y estudia la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.